invitación que me ha hecho el presbítero, y gracias también al pastor anfitrión, a su esposa. Un hermoso local. Yo conocí esta congregación, no sé si por allá por los años 80, cuando esta congregación era de madera y era un local de serrano, al igual que nosotros en San Luis de Macul. Y como era un local de serrano, teníamos confraternidades, intercambiábamos predicadores, así que, pero desde esa época que no había andado por aquí de nuevo, y felicité al pastor por el bonito local, grande, hermoso, y gracias al Señor por eso. Pasa el tiempo y la obra de Dios crece, y eso es bueno, ver crecer la obra del Señor. Amén. Romanos capítulo 12, entonces. Vamos a mirar un poquito el capítulo 12 de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. En la Reina Valera tiene por título Deberes cristianos. Es uno de los más fomes títulos que se le puede poner al capítulo 12. Los títulos, por si acaso, no están inspirados, así que los podemos criticar, incluso los podemos cambiar. Tiene el capítulo 12, 21 versículos. Bueno, disculpen, no me presenté por si alguno no me conoce. Yo me llamo Rubén Chacón, me acompaña mi esposa Georgina, que está aquí a mi derecha. Ella es la leona de la tribu de Judá. Y gracias por la invitación. Decía que el capítulo 12 de Romanos tiene 21 versículos y que los podríamos dividir en tres partes. Los versículos 1 y 2 hablan de la consagración que cada hijo de Dios debe tener. O sea, el capítulo 12 parte con un llamado o con una invitación a la consagración. El verbo que usa aquí es presentaos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ese verbo presentarse se podría interpretar o hacerlo sinónimo de consagración. Así que parte haciendo un llamado a la consagración en los versículos 1 y 2, y del 3 al 8, o sea, 6 versículos, donde se nos habla del servicio. Y aquí en este párrafo tocante al servicio, desde el versículo 3 al versículo 8, está el tema de los dones. Hay mencionado ahí 7 dones, ¿ya? Pero están dentro del área del servicio, del párrafo que habla acerca del servicio. Consagración primero y luego servicio. Y del 9 al 21, el resto del capítulo, son 13 versículos, habla acerca del relacionamiento. El cuerpo de Cristo o la vida de la iglesia se vive, se vivencia, se experimenta a través de múltiples relaciones de amor que se tienen que dar entre nosotros porque somos la familia de Dios. Tenemos al mismo Padre, somos hijos, somos hermanos en Cristo, somos el templo del Espíritu Santo y por lo tanto nuestras relaciones deben ser fraternas. Repito entonces, consagración, servicio y relacionamiento. Eso es haciendo un pequeño bosquejo del capítulo 12. Ahora centrémonos en el párrafo del servicio, los versículos 3 al 8, y también los podemos dividir en dos partes. Esta segunda parte la podemos dividir en dos. Los primeros 3 versículos, 3, 4 y 5, que los vamos a leer, nos hablan de que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Este es un pasaje interesante porque lo que está diciendo en castellano es:
no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Tienes que pensar de ti con cordura. En el cuerpo de Cristo los peligros son o que nos sobreestimemos, que es lo que está diciendo acá, pero también tenemos el peligro de subestimarnos. ¿Ya? ¿Quiénes se subestiman? El que dice, yo no soy nada, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada, a mí no me consideren, no me tomen en cuenta. Bueno, ese se está subestimando versus el otro que cree que las puede hacer todas, que a donde lo pongan cae parado, y ese se sobreestima. Bueno, ambas cosas, sobreestimarse o subestimarse, son orgullo. Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la verdadera humildad? En que pienses de ti con cordura, con sensatez. No digas que no sirves para nada, ni digas que eres Superman, porque ambas cosas son mentiras. Pero sí sirves para algo. Sí tienes que tener un correcto concepto de ti. No eres todo y tampoco digas que eres nada. Eres alguien, eres algo. Y ese concepto, sigamos leyendo, versículo 4, ¿cuál es el correcto concepto que tenemos que tener de nosotros? Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. O sea, somos parte de un todo. Tú eres una parte, no eres todo, tú eres una parte de un todo que lo conformamos todos. Así que, de la misma manera como en un cuerpo tenemos muchos miembros, hay un solo cuerpo, pero muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Siendo muchos, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces el 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Cuál es el correcto concepto que tú tienes que tener de ti mismo? Donde ni te sobreestimes, ni te subestimes. ¿Cuál es el correcto concepto que debo tener yo de mí mismo? Que cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función y cada uno de nosotros es un don. ¿Qué le parece? Cada uno de nosotros es un don, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, por lo tanto cada uno de nosotros tiene una función. ¿Y cuál será tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál será tu función? Claro, servir es una buena respuesta, pero ¿servir dónde? ¿Servir cómo? ¿Servir en qué? En el cuerpo, por supuesto. Primera de Pedro, apoyémonos con un texto más, Primera de Pedro 4:10, y luego volvemos a Romanos. Primera de Pedro 4:10. Hablando de esto mismo, dice Pedro, cada uno, y me gusta esa expresión porque el cada uno nos incluye a todos, no deja a nadie fuera. Cada uno, ¿qué pasa con cada uno? Según el don que ha recibido. O sea, cada uno ha recibido un don. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función. Bueno, cada uno según el don que ha recibido. No todos hemos recibido el mismo don, pero todos hemos recibido algún don. ¿Qué tiene que hacer? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo, hermano? Tú que eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu función? ¿Qué determina tu función? ¿Qué determina tu lugar en el cuerpo de Cristo? El don que tengas, el don que has recibido.
No hay nadie que pertenezca al cuerpo de Cristo que no haya recibido un don, porque precisamente ser parte del cuerpo de Cristo, haber recibido un don, significa que mi función en el cuerpo de Cristo es que yo ejerza el don que me ha sido dado, ejerza el don que he recibido de parte del Señor. ¿Amén? ¿Estamos claros? Entonces dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar ahí es diaconía. Sírvale a nosotros con el don. El don que el Señor te ha dado, este es tu lugar en el cuerpo de Cristo, esta es tu función. Tienes que servir a los demás con ese don que te ha sido dado. Que no es el mismo, no es un solo don, no todos hacemos lo mismo, no todos tenemos la misma función. El cuerpo de Cristo, el cuerpo humano ilustra muy bien eso. No todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oídos. Pero así como en el cuerpo humano está formado de muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dijo, así nosotros que somos el cuerpo de Cristo, siendo muchos, somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros. Y tenemos entonces diferentes dones. La palabra de esta noche se llama pastelero a tus pasteles. ¿Ya? No se van a olvidar de esa frase. ¿De qué nos habló el Señor? Pastelero a tus pasteles. De acuerdo al don que has recibido, sirve a los demás. Ese es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Qué clarito, ¿no? Así que ya no necesitas seguir orando, Señor, ¿cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu voluntad para mí? El Señor te está diciendo esta noche, ejerce tu don y con eso sirve a los demás. De acuerdo al don que has recibido, ministra a los otros. Entonces, si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos son ministros en el cuerpo de Cristo? Piensen, ¿cuántos son ministros en el cuerpo de Cristo? ¿Ah? ¿Algunos? ¿Los pastores no más? ¿Los pastores y los diáconos? ¿Quiénes son? Todos. Todos somos ministros en el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué quiere decir ministro? Servidor. Todos servimos en el cuerpo de Cristo, no todos haciendo la misma función, sino cada uno haciendo la función de acuerdo a su don. Entonces los dones que va a mencionar aquí en Romanos, volvemos a Romanos 12, dijimos que el párrafo del servicio se divide en dos, los versículos 3, 4 y 5, que nos da la base para decirnos que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los dones que va a mencionar ahora, que son 7, son funciones en el cuerpo de Cristo, funciones que hace el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros participa de acuerdo a su don. Porque dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esto no lo determino yo, ni lo determinas tú, a esto no se postula, ni se elige. Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso. Eso dice Pablo en 1 Corintios 12. Él pone en el cuerpo, Él ordenó el cuerpo. Y entonces cada uno de nosotros acepta esa ubicación que Dios ha hecho, donde nos ha puesto, ha recibido un don y la función es ejercer ese don. Y entonces menciona 7 áreas o 7 funciones del cuerpo de Cristo. Las podemos anotar. Dice, profecía, ayúdenme. Segundo lugar, servicio. Ahí otra vez está la palabra diaconía. Tercera, el que enseña, la enseñanza. Cuarta, la exhortación. 5, repartir. 6, presidir. Y 7, hacer misericordia. Qué maravilla del cuerpo de Cristo. ¿Son solo 7? No, son muchas más. Aquí por alguna razón las resumió en 7. Y quizás porque a Pablo le gusta el 7, porque como el 7 nos habla de algo total y completo, en el fondo nos está diciendo, mira, la maravilla del cuerpo de Cristo es que tiene una diversidad de funciones
todas necesarias para que Cristo pueda ser expresado plenamente. Cristo no se expresa solamente a través de palabras. Cristo no es expresado solamente a través de dones de personas que hablan. También se requiere acción. También se requieren obras. Fe y obras. Palabra y acción. Los que hablan y los que hacen. Los que son boca y los que son manos. La iglesia no puede ser solo palabra. La iglesia tiene que ser palabra y hechos. Amén. Y lo que vemos en estas 7 manifestaciones, en estos 7 dones, o estas 7 áreas, o estas 7 funciones, es la linda y la preciosa diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Repasemos de nuevo: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Les digo algo que no podemos tocar ahora, pero se los dejo mencionado. ¿Por qué Pablo menciona solamente estas 7 expresiones o funciones? Si él sabe que hay más. Por ejemplo, de los dones de Corintios 12, el único que se repite es profecía. O sea que hasta 7 de aquí habría que agregarle 8 más de allá. Y ya tendríamos una lista de 7 más 8, tendríamos una lista de 15. Y aquí parece que no están los de Efesios 4:11, y ahí tendríamos que agregar otros más. Así que la lista es bastante larga. Pero ¿por qué aquí le interesó solo estas 7? Porque él partió diciendo que aquí está hablando de la expresión de Cristo, de nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos el cuerpo de Cristo solo en el culto. No somos solo el cuerpo de Cristo en la reunión. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí y afuera, las 24 horas del día. Y lo que me está diciendo entonces que la manifestación de mi don no se ejerce exclusivamente aquí. Eso sería una cosa muy limitada. ¿Se imagina que los dones funcionan solo en el culto, en la reunión? No, yo soy un don las 24 horas del día. Soy un don de Cristo cuando estoy en la reunión y cuando estoy afuera. Cuando voy a trabajar y cuando me relaciono con mis vecinos y cuando estoy con mis familiares y mis amigos, sigo siendo ese don del Señor. Entonces, este don, si estuviéramos aquí haciendo una vocación ministerial o una vocación profesional, a nuestros jóvenes que salen de cuarto medio, de acuerdo al don que han recibido, ellos debieran buscar una carrera que les permita expresar el don. No tienen que elegir una carrera por cuánta plata van a ganar, ni cuán famoso esa carrera los va a hacer, sino que debieran elegir la carrera de acuerdo a la vocación, de acuerdo al don. Y en eso los papás tenemos que cuidarnos mucho porque nosotros somos los primeros interesados en que ellos estudien algo que les haga ganar plata. O sea, los primeros metalizados somos nosotros. Y entonces los orientamos mal y después tenemos hijos frustrados en sus trabajos. ¿Qué es lo que manda? El don. Entonces, por ejemplo, hacer misericordia. Hay muchas carreras que pueden ser expresión de ese don. Si mi don es hacer misericordia, todas las carreras médicas y las carreras paramédicas me pueden servir para expresar ese don. Y la exhortación, por mencionar otra, va a tener una hermosa expresión profesional en una carrera de abogacía o en una carrera de trabajo social. En mi época se llamaba asistente social, pero ahora en realidad se llama trabajo social. Y ambas carreras, por dar un ejemplo, abogacía y trabajo social, podrían ser expresión si es que mi don es la exhortación. Ustedes saben que la palabra exhortar en griego es parakletos o paraklesis, y que significa ponerse al lado de otro para sacarlo adelante. El abogado, eso es lo que debiera hacer. El abogado se pone al lado de uno, los que no son cristianos, para sacarle la plata.
Pero esos son porque no son cristianos, pero un abogado cristiano tendría que ponerse al lado de otro para sacarlo adelante, tenga plata o no tenga plata. Y la asistente social o la trabajadora social también está para ayudar y sacar adelante a una persona. Bueno, eso fue un paréntesis, ¿no? Para decir cómo con estos dones nosotros podríamos incluso hacer orientación profesional o vocacional para orientar a nuestros jóvenes qué carrera estudiar o en qué trabajar. El don es el que manda. El don determina mi función en el cuerpo de Cristo y yo soy un don de Cristo las 24 horas del día. Ese es el contexto del cuerpo de Cristo. No somos solo cuerpo de Cristo en la reunión, somos el cuerpo de Cristo las 24 horas del día, en la reunión y fuera de la reunión. Digamos 2 o 3 cositas de cada una de estas áreas. Si tu don es el de profecía, ¿en qué consiste este don? Si hay un don complicado de enseñar, es el de profecía. Nosotros tenemos 2 cosas que atentan para entender bien este don. Uno, la práctica evangélica con este don, ¿no es cierto? Especialmente en el ámbito pentecostal, que los pastores al final no quieren saber nada con los profetas. Los profetas dejan la escoba, dividen la iglesia, andan casando al hermano Juan con la hermana María, y resulta que la hermana María ya es casada, pero el Espíritu Santo la casa igual. Un enredo. Y esta otra cosa de las predicciones, ¿no? Predicciones que no se cumplen nunca. Excepto cuando son esas cosas generales, así, dice el Señor que te quiere para grandes cosas. Media cuestión. Pero eso no es castellano, pues. Dígale algo concreto, algo práctico. Bueno, eso atenta. Pero ¿qué podríamos decir? Profecía, ¿qué es lo que es? De una manera sencilla y simple. Profecía es hablar de parte del Señor. Eso hacía un profeta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, alguien que puede hablar de parte del Señor. ¿Se acuerdan cómo decían los profetas? Así dice el Señor. Ya sea que el Señor me esté diciendo algo que no está en la Biblia, pero que tiene que estar de acuerdo a la Biblia, ya sea que Dios me esté diciendo algo así y yo voy a hablar de parte del Señor. El Señor dice en esta noche a ustedes que están aquí tal y tal cosa, aunque no sea algo de la palabra, pero que tiene que estar de acuerdo a la palabra. Estoy hablando de parte del Señor, o ya sea que estoy enseñando o predicando o hablando y tengo que hacerlo. Si lo hago conforme a la Escritura, estoy hablando de parte del Señor. ¿No es cierto? Cuando el Señor dice amamos los unos a los otros, y yo estoy citando la Escritura o estoy proclamando la Escritura, estoy enseñando, yo estoy hablando de parte del Señor. Estoy diciendo lo que el Señor ha dicho. Y lo que el Señor ha dicho está aquí y está por medio del Espíritu Santo en alguna palabra que no está explícitamente en la Escritura, pero que tiene que estar de acuerdo a la Escritura. Ambas cosas las vamos a juzgar de acuerdo a esto. Si no hablan conforme a esto, no le ha amanecido. Si está interpretando mal y aplicando mal la Escritura, entonces también podemos juzgar eso y decir, eso no está conforme a la Escritura. Entonces dice, si el de profecía, ¿cuál es la regla para el que va a profetizar? Úsese conforme a la medida de la fe. Me gusta, queda más fácil como lo dice Pedro. Volvamos al 1 de Pedro 4:10. Porque eso de úsese conforme a la medida de la fe como que queda medio chino, ¿no es cierto? No queda muy castellano. Pero Pedrito lo dice más clarito. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, 1 Pedro 4:10, el mismo que vimos delante, solo que ahora voy a leer el que sigue.
Cada uno según el don que ha recibido ministre a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese, si alguno habla, y aquí va a incluir, de lo de Romanos, va a incluir al que profetiza, al que enseña o al que exhorta. Porque estos tres dones hablan. Los profetas hablan, los que enseñan hablan y los que exhortan hablan. Bueno, si alguno habla, ¿cuál es la regla? Hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si eres de los que hablan, ¿cuál es lo que te regula? ¿Qué es lo que te... La palabra. Tienes que hacerlo de acuerdo a las palabras de Dios. Porque si no hablas de acuerdo a las palabras de Dios, entonces no estás hablando de parte de Dios. Así que ahí está la norma. ¿Eres de los que hablan? Tienes que conocer la Escritura. Si eres de los que hablan, tienes que manejarte con la Escritura. Tienes que estudiar la Escritura. Tienes que prepararte, perfeccionarte en las Escrituras. No es poner el dedo y abrir la Biblia en cualquier lado e improvisar cualquier cosa en la que se te ocurra en el momento. Tienes que tener excelencia en eso. Y en segundo lugar dice, pero si no eres de los que hablan, eres de los que hacen. Si no eres boca, eres mano. Así que la segunda posibilidad dice, si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, ¿qué pasa? Ministre conforme al poder que Dios da. De esa manera, si los que hablan conforme a las palabras de Dios y los que ministran conforme al poder que Dios da, entonces Dios será glorificado en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que saldrá glorificado será Dios. Volvamos a Romanos 12 para terminar. Si de servicio en servir, era la segunda función que vimos, si de servicio en servir. Qué raro, ¿eh? Es como tremenda cosa que está diciendo. Si tu don es servicio, ¿qué tienes que hacer? Servir. Por eso dije que este sermón se llamaba pastelero a tus pasteles. Si tu don es servir, no andes profetizando. Si tu don es servir, no andes enseñando. Si tu don es servir, sirve. No hagas aquello para lo cual no estás capacitado. El Señor tiene a otros capacitados para hablar, para enseñar. Pero a ti te tiene capacitado para servir. Así que si tu don es servicio, dedícate a servir. Es como de perogrullo, pero así está. El que enseña, profetice. El que enseña es la enseñanza. Yo sirvo para enseñar porque este es el don que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñar. Bueno, ¿y qué pasa con la profecía? ¿Y qué pasa con la exhortación? ¿Y qué pasa con el hacer misericordia? Bueno, el Señor tiene más miembros en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Estos tres últimos dones son bien bonitos. Repartir, presidir y hacer misericordia. Estos no hablan. Estos dones no se trata de hablar, sino se trata de hacer. Repartir, ¿qué es lo que es? Pongámoslo más en español, porque aquí no es el que reparte, toca la mejor parte. No, ese es un sinvergüenza. Ese no es el don. El don es dar. Dar. Hay algunos que en el cuerpo de Cristo están capacitados y tienen por gracia de Dios y por don de Dios, dar. Estos son los que necesitamos los pastores. El don de empresario. Gente que sabe hacer plata y que sabe multiplicar el dinero. Pero no para ellos, sino para dar. Por eso dice el que reparte o el que da, hágalo con generosidad, con dadivosidad,
con liberalidad. Entonces alguien que no tiene a Cristo y tiene esta gracia de hacer dinero, él se hace dueño de ese dinero y dice: esta plata es mía y es para mí, y se gasta toda la plata en él. El que tiene a Cristo y tiene este don, hace dinero. El Señor es poderoso para confiarle plata. El Señor no tiene problema con dar plata, hermanos. Él no tiene, a Él le sobra la plata. Él está buscando a quien confiarle dinero. ¿Sabe lo que pasa? Que no haya a quien confiar dinero. Algunos se pierden con la plata. El Señor les da plata y se pierden. Se vuelven mundanos y se empiezan a corromper. Entonces, ¿para qué le va a dar plata si lo voy a perder? Pero el Señor no tiene problema en confiar plata, siempre y cuando entendamos que el dinero es para dar, para compartir. No es mi plata, no es para mí la plata, es para bendecir a otros, es para bendecir la obra, es para extender el reino, es para invertir en el reino. Yo conozco a un empresario, un hermano de Paraguay, no le voy a decir ni el nombre, ni la dirección, ni el teléfono. El hermano le dijo al Señor, él es un empresario de mucho dinero, le dijo al Señor: tú ocúpate de mis negocios y yo me voy a ocupar de tus negocios. Y él está dando a la obra de Dios permanentemente miles de dólares. Y el Señor ha sido fiel en ocuparse el Señor de sus negocios. Y él reconoce y dice: el Señor ha sido fiel y yo no he sido tan fiel. Él es un hermoso don. Dice: no me pongan a predicar. Yo le digo: tú debieras hablarle al resto de los empresarios. No, él no quiere ni hablar nada, porque no es de lo que habla. Pero invierte en el reino. El que reparte, hágalo con liberalidad, con generosidad, con dadivosidad. El que preside, presidir significa dirigir, organizar, planificar, ejecutar. Esos que se ponen delante de los demás y son capaces de organizarlo y llevarlo a un objetivo y alcanzar ese objetivo. Precioso don, ¿no es cierto? Precioso don. Bueno, el que preside, el que recibió este don, hágalo con solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Hágalo con diligencia, que aman las mismas, otro sinónimo. Hágalo con prontitud. Así, no remolonamente, no con flojera, hágalo con prontitud, con excelencia. Y dejó para el último al que hace misericordia. Así como está el mundo hoy día y la sociedad, hermanos, se necesita este don, manifestarlo, no aquí en el culto, no aquí en el culto, pero fuera. Necesitamos, hermanos, centros de rehabilitación, casas de ancianos, casas de acogida, comedores. ¿Por qué son los católicos los que tienen todos estos centros de la adolescente embarazada, de los que tienen SIDA? ¿Será que les dio el don de misericordia que se cargó para el lado de los católicos? A nosotros no nos tocó nada. Sí, estos dones están en la iglesia. Estos dones están en la iglesia, pero no sabemos cómo expresarlos, cómo. Bueno, si el Señor te ha dado este don a ti te quiere usar y a ti te quiere levantar para llevar adelante esto. No estoy esperando que le nazca al pastor, porque el pastor tiene su propio don. No tiene por qué sentirlas todas ni saberlas todas. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que expresarse y manifestarse. Y el Señor tiene los recursos. El Señor no adolece de plata. Faltan
el obrero, falta el que tiene el llamado, el que tiene la disposición y el que tiene la capacidad. Igual, y si el pastor no te da libertad para hacerlo, cámbiate de congregación. Dentro de la Asamblea de Dios, para que no sea pecado. Porque es verdad que a veces los pastores somos impedimento para los dones. Eso también es cierto. Este es un pelambre para allá entre nosotros. No le vamos a contar a nadie. Pero ¿cuántos líderes hemos perdido? Porque no le hemos sabido dar espacio a tiempo. A veces ellos quieren espacio antes de tiempo. Pero nosotros pecamos por el otro lado. Pecamos porque se nos pasa el tiempo. Bueno, el que hace misericordia con alegría. Ahí se conoce el don. No sé si a usted le ha tocado atender a un familiar que ya quedó postrado en cama y usted lo ha tenido que atender hasta que partió. Qué cansador, ¿no? Qué agotador. Muchos hermanos terminan enfermos de la enfermedad del enfermo, de tanto tener que cuidarlo, con depresión, amargados. Pero el que tiene el don dice, lo va a hacer con alegría. Hágalo con alegría. Mi hermano que es pastor, mi hermano de sangre que es pastor, está en este minuto atendiendo a gente de situación de calle, haciendo un comedor todos los sábados para darle de comer. Esa gente viene hedionda, porque no tiene dónde bañarse, vive en la calle. Entonces, una cosa lo ha ido llevando a otra, porque era darle comida, pero después que llegan a comer uno dice, pero estos necesitan un baño. Y para darle un baño hay que tenerle agua caliente, porque uno se baña con agua caliente, pues no le va a poner a ellos, bueno, esto con agua fría, capaz que se muera. Y después de eso que hay que tenerle agua caliente, porque ha tenido que una cosa llevando a la otra, ahora construyó baños con agua caliente para esta gente, pero hay que cambiarle la ropa, porque si se bañan y con la ropa hedionda. Y antes de meterse en eso, mi hermano era el hombre más escrupuloso. Tenía desarrollado el olfato, pero de una manera tremenda. De tal manera que él entraba a una sala como esta y decía, perseguía el olor. Yo de repente lo miraba y decía, ¿qué pasa? Está hediondo, me decía. Yo no percibía, pero él. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer el Señor porque lo estaba preparando para este trabajo? Le quitó el olfato. Perdió el olfato. ¡Qué bueno es el Señor! Así que ahora no tiene problema con los que llegan de situación de calle, porque ya no percibe. Y uno dice, bueno, ese trabajo vale la pena si se convierte, si los vamos a ganar. Pero el don no funciona así. El don lo hace porque es una manifestación de Cristo. Se conviertan o no se conviertan, lo agradezcan o no lo agradezcan. Los ganemos para Cristo o no los ganemos para Cristo. Ahora si los ganamos para Cristo, mucho mejor. Pero no es con esa intención que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque Cristo es misericordioso. Amén. Y si el Señor hubiese estado pensando en ganarlos, de los 10 leprosos habría sanado a uno nomás. Pero sanó a los 10, sabiendo que 9 no le iban a agradecer, ni iban a volver nunca más. Y Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir sobre su sol, sobre buenos y malos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Amén. Espero haberme sujetado al horario. Y el hermano dice que hay lugar para 2 preguntas o 3, porque la mesa está ahí. Es terrible esta forma, porque imagínate, llevan 1 hora sentados a la mesa y no pueden sacar ni un pedazo. Ah, ya, están en ayuno, van a sacar el ayuno. Muy bien.
¿Estamos en alguna pregunta? Yo escuchaba antes el ministerio, o sea, el don y el ministerio profético. No sé si, o sea, lo entendía de esta, o sea, me lo estoy enseñando de esta manera. El don como utilizamos la palabra y estamos expresando algo, un don. Pero el ministerio profético es algo, no sé, que Dios profetiza algo del futuro de alguien, pero eso se le connota algo más grande. No sé si eso existe. Sí, porque en Efesios 4:11 menciona apóstoles, profetas, ahí estaría el ministerio profético, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en Corintios 12 dice don de profecía. Entonces el don de profecía es algo que pueden tener muchos, pero eso no los hace profetas. ¿Y cómo vamos a hacer esa diferencia? O sea, si alguien tiene ese ministerio o el don. Mire, en este momento, yo la realidad que conozco, no tenemos ninguna de las dos cosas. Así que partamos teniéndolas por lo menos. El don de profecía de una manera más evidente. La Asamblea de Dios no nos queda en las lenguas y ni siquiera en la interpretación de lenguas. Así que estamos bien básicos allá, bien bajitos. Así que por lo menos yo diría, antes de resolver estos problemas, cómo vamos a distinguir en alguien que tiene el don de profecía y alguien que es profeta, primero abundemos en estas cosas, que esta palabra esta noche nos motive a que cada uno tome su lugar y sepa que es un don de Dios, no se excluya más, no se mire en menos más. Toma tu lugar, hermano. Y el Señor nos irá guiando para en el camino saber. Porque esto es lo mismo como decir cuando reconocemos a un evangelista, cuando alguien es maestro, cuando alguien es apóstol. Algunos dicen que no hay más apóstol, así que hay hartas cosas que resolver primero. Pueden ser todas las alternativas, todas las anteriores. Pero abundemos, que la gracia del Señor. Lo que tenemos hoy día, muy poquita gente en nuestras congregaciones sirviendo, unos poquitos, y la mayoría de la gente en nuestras congregaciones está pasiva y sentada, porque no sabe que tiene un don, porque no sabe que tiene una función, y por lo tanto ellos se sientan a contemplar como unos poquitos activan y sirven. Así que nuestro problema es mucho más básico todavía. Y los pastores transpiramos para ver cómo los ponemos a todos en acción. Y ya eso sería una revolución. Esta congregación se revolucionaría, yo no la conozco, pero si cada hermano comenzara a tomar su lugar y comenzara a funcionar con el don que ha recibido. Y también hay una buena pregunta, ¿cómo confirmar al hermano en el don? ¿Cómo sé yo cuál es mi don? ¿Cuál de estas 7 cosas? Por ahí voy yo. ¿Cómo se descubre eso? Bueno, para eso tienen que invitarme de nuevo a un taller y podemos conversar más largo porque ahora no tenemos tiempo. Por si acaso ando con algunos libros, porque me las doy de escritor también. Perdónenme ese pecado. Me las doy de escritor, así que si alguno de ustedes quisiera conocer alguno de los libros, después de la reunión podemos conversar. ¿Con qué don te identificas tú? Yo, maestro, el que enseña. Y por lo tanto me invitaron a venir y enseñé. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? Sí, no. Usted hablaba de que el don de profecía está, digamos así, podríamos decirlo, manoseado por nuestra cultura pentecostal. Sí. Y también por quizás entenderlo como un asunto de predicciones. Sí. Pero no necesariamente el don de profecía tiene que ver con predicciones futuras. Exacto. ¿Es así? Sí. Entonces, cuando me olvidé delante, me dije 2 cosas que atentan para entender bien hoy día la profecía. Una es el contexto pentecostal, que está manoseado esto, y lo segundo es que estamos muy influenciados por la profecía del Antiguo Testamento, que era predictiva, que era esencialmente predictiva, pero en el Nuevo Testamento no es esencialmente predictiva.
Puede serlo, pero no es esencialmente predictiva. Corintios 14 incluso dice, y le llama profecía, dice que en el culto todos podemos profetizar. ¿Y qué es profetizar ahí en el culto? No es hacer predicciones. Se imagina una reunión donde todos nos larguemos a profetizar terremotos y cambios de gobierno y qué sé yo, cosas. No, lo que está diciendo ahí en Corintios 14 es que todos podemos proclamar o aclamar a Cristo o exaltar las virtudes de Cristo, de tal manera que si entra una visita, dice, percibirá que el Señor está en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia, por medio de la profecía, exaltó a Cristo, hizo notorio a Cristo en la reunión. Y entonces hasta una visita va a percibir a Cristo, por medio de la profecía de toda la iglesia. Entonces, profecía tiene mucha, es quizás el don más, por eso dije que era el más difícil de definir, porque incluso en el Antiguo Testamento le llama profetizar a cantar, con instrumentos. En el templo de David profetizaba. Entonces tiene tantas formas. La predicación es profecía y la predicción también es profecía. También está en el Nuevo Testamento. Amén. Respecto a la Asamblea de Dios, aquellos que se presentan de otras denominaciones como llamados profetas o se proclaman profetas, respecto a la Asamblea de Dios, ¿qué opinan? No entendí. ¿Que son de la Asamblea de Dios? Sí, que no son de la Asamblea de Dios. Ya. Y quieren estar excitados o estar en la congregación de la Asamblea de Dios proclamándose profeta. Bueno, si alguien se quiere presentar como profeta, yo no tengo por qué cuestionarlo a priori. Pero dice Corintios 14, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Yo tengo derecho a juzgar si es un profeta. Una de las características de la iglesia en Éfeso es que incluso sabía discernir a los apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Quiere decir que habían falsos apóstoles, pero si habían falsos apóstoles, que habían también verdaderos apóstoles. Y la iglesia sabía discernir. O sea, cada uno puede decir lo que quiera de sí mismo y presentarse como quiera, pero la iglesia tiene que tener discernimiento para saber. Y por supuesto, si una iglesia discierne que tal persona es un falso profeta, no lo tiene que recibir más. Especialmente si le sacó la plata y los dejó a todos patos. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Padre del Señor. ¿Qué parece si nos ponemos en pie y oramos con nuestro pastor Rubén esta noche? ¿Amén? Te invito